Hola, mi nombre es Javier Lagos y mi compañera Josefina Miranda. Somos de primer año de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco. En esta presentación nosotros vamos a hablar sobre el derecho subjetivo, su definición, sus características, su naturaleza y ejemplos de este mismo derecho. El derecho subjetivo consiste en las facultades del derecho subjetivo, es decir, las normas o leyes el cual otorga a las personas. O dicho de otra forma, el derecho subjetivo es aquella que nos es ilícita hacer de acuerdo a tal ordenamiento jurídico. Se trata, por tanto, de una percepción individualista del derecho. Este derecho faculta a las personas para poder actuar con libertad siempre que se haga dentro de los límites de la legalidad. Dota a las personas de la posibilidad de realizar actos jurídicos y además permite exigir a los demás el cumplimiento de los deberes impuestos en las normas. Dentro de las características del derecho subjetivo contamos con 5. 1. Siempre habrá derecho subjetivo si existe esa relación jurídica. 2. Nace por medio de una norma jurídica, ya sea una ley o un contrato. 3. Implica una libre toma de decisiones de los seres humanos. 4. Busca encontrar soluciones a los problemas. 5. Va de la mano con la ética y la moral, es decir, los buenos principios infundados por la conciencia y por la obligación que tiene el ser humano hacia y por la sociedad. Y 6. Propone una libertad de justicia y orden. El derecho subjetivo se clasifica en: primero, derechos absolutos. Se denominan así porque mantienen su eficacia frente a todo el mundo, garantizando su titular el poder sobre un objeto ante cualquiera. Dentro de este grupo destacan los derechos de la personalidad o los políticos. Segundo, derechos relativos. En contraposición a los derechos absolutos, los derechos relativos solo pueden ejercerse ante una o varias personas determinadas. Este es el caso, por ejemplo, de los derechos del crédito. Tercero, derechos principales. Son derechos autónomos que existen en los mismos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Cuarto, derechos accesorios. A diferencia de los anteriores, los derechos accesorios se encuentran subordinados a otros derechos, de modo que su existencia depende de un derecho principal. Un caso típico son los derechos que se utilizan para reforzar o garantizar una obligación, como son, por ejemplo, en el caso de las hipotecas. Quinto, derechos patrimoniales. Se trata de derechos que garantizan la titularidad de un bien que puede ser estimado de forma pecuniaria. Dentro de este grupo se englobarían todos los derechos de contrato económico, como los derechos de crédito o propiedad. Sexto, derechos transmisibles. Como su propio nombre indica, pueden ser transferidos de un titular a una tercera persona. El mejor ejemplo de ello sería un derecho de venta de una cosa. La naturaleza jurídica del derecho subjetivo admite 3 principales doctrinas. Primeramente, la teoría de la voluntad, que fue desarrollada por Savigny y Whitcher. Según esta doctrina, el derecho subjetivo es un poder atribuido a la voluntad del sujeto, es decir, en donde el ordenamiento jurídico pone a disposición de los individuos. Por segunda, la teoría del interés, el derecho subjetivo debe caracterizarse como un interés jurídicamente protegido, es decir, como aquel interés que está respaldado. Y por último, la teoría de la posición jurídica es la posibilidad que ciertas normas reconocen al sujeto de poner en funcionamiento los mecanismos previstos para obrar que otros sujetos cumplan los deberes jurídicos que les incumben. Estamos con el profesor Alejandro Zúñiga Garrido, profesor de Filosofía y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco. Profesor, ¿cuál es la importancia del derecho subjetivo? Bueno, los derechos subjetivos nacen principalmente como una construcción filosófica que tiene como resultado una protección del individuo, de la persona, de la dignidad de la persona frente al poder del Estado principalmente. Entonces, en esta finalidad del derecho de conseguir una convivencia social pacífica, se interponen entonces o se levantan, se erigen los derechos subjetivos, el concepto de persona, el concepto de dignidad, libertad, igualdad, los derechos personales entonces como este límite, como esta garantía
como este fundamento y al día de hoy por lo demás legitimidad del poder del Estado, del derecho que regula la vida en sociedad. ¿Y el límite de este derecho subjetivo? Estos derechos subjetivos entonces que se erigen como propios del individuo y como algo que se entiende, se estima como bueno, tiene sin lugar a duda un límite. En la teoría de John Rawls, en base a la reconstrucción de los principios filosóficos de Kant, él concluye que existen dos principios que deberían regir la sociedad moderna en cuanto al derecho y también en cuanto a la política. Y el primero de esos principios, y que tiene relación con su pregunta, es el principio de la libertad. Cada individuo tendría derecho al mayor grado, a la mayor extensión en el sistema de libertades compatible con igual grado o igual extensión de la libertad del otro. Entonces, el primer límite de los derechos subjetivos es el derecho subjetivo del otro. Por ende, mi primer límite de derecho subjetivo es su derecho subjetivo. La misma libertad que tengo yo y la misma extensión de libertad y garantía de resguardo de esa libertad es la suya. Así que si la mía vulnera la suya, necesariamente estoy transgrediendo ese límite al que se llama límite de injusticia. Entonces tenemos un límite primero en el otro individuo, en el otro sujeto, y en segundo lugar también tenemos como límite el derecho, que regula la convivencia social pacífica, y dentro del derecho pudiéramos además mencionar y subdistinguir la norma escrita, el conjunto del derecho, pero también pudiese considerarse las buenas costumbres, en el sentido de la costumbre como lo bueno que entiende una determinada sociedad. Muchas gracias. Por último, y para finalizar, ponemos 3 ejemplos importantes para el derecho subjetivo. Estos pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a votar.